Aquí tienes la traducción de la historia al español, manteniendo el tono y el estilo del original. Una unidad de patrulla canina surgió a través de la temblorosa calima de calor, el aire denso y punzante por la gasolina. Él nunca debió estar en esa pista de tierra, pero en lo profundo del desierto alto, dentro de un sedán empapado en combustible, un niño de 7 años y su hermano pequeño yacían atados y en silencio, abandonados a morir. Nadie vio venir al oficial, nadie creyó que serían encontrados a tiempo, pero el oficial recordaba un fracaso que no podía repetir, y su compañero K9 olió el peligro. Lo que sucedió a continuación te hará llorar y creer en las segundas oportunidades, incluso para aquellos que fueron olvidados. Antes de empezar, dinos desde dónde nos ves. Deja tu país en los comentarios. Y si crees que ninguna alma, humana o animal, debe ser dejada para enfrentar las llamas sola, dale a ese botón de suscribirse, porque esta podría restaurar tu fe en los milagros. El calor era un peso físico. La Interestatal 40, que atraviesa el desierto alto de Arizona, era una cinta negra y brillante que desaparecía en un espejismo. Era finales de agosto, a las 3 de la tarde, y la Toyota Tundra, equipada como unidad de patrulla K9, registraba una temperatura exterior de 113 grados Fahrenheit, 45 grados Celsius. El aire no solo estaba caliente, era denso, opresivo y olía a roca horneada y creosota. Dentro de la cabina, el aire acondicionado zumbaba, librando una batalla perdida, logrando solo convertir el aire abrasador en un suspiro tibio y reciclado. Al volante estaba el oficial Caleb Cal Thorne. A sus 38 años, Cal parecía de 48. Poseía la constitución delgada y nervuda de un hombre constantemente en movimiento, pero su energía hacía tiempo que se había agotado. Su corto cabello castaño estaba húmedo de sudor bajo su gorra de uniforme, y las canas en sus sienes parecían haber avanzado significativamente en el último año. Sus ojos, un pálido azul, estaban fijos en la carretera interminable, pero en realidad no estaban viendo el paisaje. Estaban reproduciendo viejos fracasos. Vestía su impecable uniforme color canela y el pesado chaleco balístico debajo, como una armadura que estaba cansado de cargar. Cal era un buen policía, meticuloso y profesional, pero la chispa, la creencia de que realmente podía cambiar las cosas, se había ido. Simplemente estaba cansado. En la parte trasera, en una jaula climatizada hecha a medida que ocupaba toda la zona de asientos traseros, estaba su compañero, Maverick. Maverick era un pastor alemán de 5 años, y no era un perro simple, era grande para su raza. 90 libras de músculo enroscado con un pelaje sable oscuro y profundo que parecía casi negro en las sombras de la camioneta. Su inteligencia era inquietante. No solo obedecía órdenes, analizaba situaciones. Tenía lo que los otros oficiales llamaban el factor extraño, una beta rara o inquietante. Era distante, casi despectivo con todos excepto con Cal. Para Cal, la lealtad de Maverick era absoluta, rozando la obsesión. A cambio, Cal confiaba más en los instintos del perro de lo que actualmente confiaba en los suyos propios. Mientras otros caninos jadeaban o paseaban en el calor, Maverick estaba conservando energía, acostado perfectamente quieto, su enorme cabeza apoyada en sus patas, observando el mundo a través de la ventana reforzada. Los nudillos de Cal se blanquearon en el volante. Estaba pensando en el formulario de solicitud de licencia que tenía en su escritorio. Solo necesitaba un descanso. Necesitaba no estar con este uniforme, en esta camioneta, en este calor infernal. La monotonía de la patrulla era casi tan mala como el caos.
Horas de nada puntuadas por momentos de pura adrenalina. Pero últimamente, la adrenalina se sentía mal. Se sentía como pánico. La sensación estaba ligada a un aniversario, uno que no marcaba en ningún calendario, pero que le perseguía en la sangre. Hace 3 años, un control de bienestar, una niña de 9 años llamada Ana. El padrastro había sido carismático, educado, todo sonrisas. El instinto de Cal le había gritado que algo andaba mal. Los ojos del hombre no coincidían con su sonrisa, pero Cal había seguido el procedimiento. No había presionado. No había confiado en la sensación silenciosa en su propio estómago. Encontraron a Ana 3 días después en una tumba poco profunda a 20 metros de la ciudad. El padrastro se había ido hacía mucho tiempo. Ese fracaso había vaciado a Cal, dejando una cáscara que dudaba de cada instinto, de cada decisión. Había fallado a Ana. No podía arriesgarse a fallar de nuevo, así que simplemente conducía. La radio chisporroteó, cortando el denso silencio de la cabina. Noe Delta, estado. La voz pertenecía a Sarah, una de las nuevas despachadoras. Era joven, optimista y dolorosamente alegre. Un marcado contraste con el cinismo seco y horneado del desierto alto. Cal levantó el auricular. K9 Delta 104 dijo, con voz ronca. Marcador de milla 190 oeste, todo tranquilo. Recibido K9 Delta, respondió Sara con un tono chirriante. Se acaba de actualizar el aviso meteorológico. El índice de calor está en su pico. Manténganse hidratados ahí afuera, usted y su compañero. Cal gruñó una respuesta evasiva y colgó el micrófono. Mantenerse hidratado, ¿verdad? Miró por el espejo retrovisor, revisando el termómetro digital de la jaula de Maverick. 72 grados Fahrenheit. El perro estaba más cómodo que él, como debía ser. Condujo durante otros 10 minutos. La extensión interminable de roca gris y matorrales esqueléticos extendiéndose hasta el horizonte. El sol golpeaba implacablemente el parabrisas. Estaba perdido en el recuerdo de la foto de archivo de Ana. El diente delantero perdido, la pinza roja brillante, cuando toda la camioneta vibró. No era la carretera, era Maverick. Cal volvió bruscamente al presente. Miró por el espejo. Maverick, que había estado inactivo durante horas, estaba de pie. No solo estaba de pie, estaba rígido. Sus orejas estaban hacia adelante, se le erizó el pelo, y un gruñido bajo retumbaba en lo profundo de su pecho. Era un sonido que Cal no había oído en 6 meses. Un sonido que significaba amenaza, no animal. ¿Qué pasa, Mav?, murmuró Cal, su propio corazón acelerándose de repente. Maverick no solo gruñó, explotó. Estrelló su cuerpo de 90 libras contra la puerta de la jaula, y una ráfaga de ladridos llenó la cabina. No ladridos de advertencia, sino furiosos, urgentes. Sonidos de clang, clang, clang de pura alarma. «Maverick, silencio», espetó Cal molesto, con los nervios alterados. Estaba cansado, tenía calor, y lo último que necesitaba era que el perro reaccionara a un coyote. Quieto. ¿Qué demonios? Tocó los frenos, reduciendo la velocidad de la tundra. Bajó la ventanilla para gritar a lo que fuera que había alterado al perro. En el momento en que la ventanilla se deslizó hacia abajo, la ilusión del aire acondicionado desapareció. El aire de 103 RBF le golpeó como un impacto físico, extrayéndole la humedad de los pulmones. Y luego, llevado por ese viento sobrecalentado, llegó el olor. Se congeló. La sangre se le heló a pesar del calor. No era un neumático quemándose, que huele a goma ácida y acero. No era un incendio de matorrales, que huele a humo y tierra.
Esto era químico, era punzante, volátil y dulcemente nauseabundo. Era el olor de una boquilla de bomba de gasolina atascada abierta, un olor abrumador que saturaba el aire. Gasolina, pura, sin quemar y en inmensa cantidad. Cal pisó los frenos con fuerza. La tundra derrapó hasta detenerse en el arcén, levantando una columna de polvo a su alrededor. Maverick ahora estaba frenético, ladrando y arrojándose contra la jaula, confirmando lo que la nariz de Cal le gritaba. Había un mar de gasolina en algún lugar cercano, cociéndose bajo el sol del desierto, esperando una sola chispa. El olor era el mapa. Cal metió la tundra en marcha, ignorando el gemido de la transmisión, mientras giraba el volante bruscamente a la derecha, saliendo de la interestatal pavimentada y entrando en una pista de tierra sin marcar, cocida por el sol que no habría notado en 1 millón de años. El polvo, tan denso como el talco, envolvió instantáneamente la camioneta, obligándolo a depender del vago contorno del camino. Maverick seguía ladrando, un sonido percusivo frenético que golpeaba los nervios ya desgastados de Cal. «¡Maverick! ¡Ya no! ¡Suficiente!», ladró, usando la áspera orden en alemán. El perro se quedó en silencio al instante, pero el silencio fue peor. Estaba lleno del sonido del jadeo de alta velocidad del perro, un rápido huff, huff, huff de puro enfoque instintivo. Cal apagó las luces y la sirena. Estaba operando sin luces. La camioneta se sacudía y gemía sobre el terreno irregular, el chasis chirriando en protesta. A 200 yardas, la pista terminaba, protegida de la carretera por un muro bajo de roca roja irregular y yucas esqueléticas. Y allí estaba, un sedán de finales de los 90, de un color que quizás alguna vez fue beige, pero que ahora era simplemente color de mugre y óxido. Estaba aparcado con el morro metido en el matorral, como si lo hubieran conducido a toda prisa y abandonado. La matrícula estaba cubierta de barro. Gritaba mal. Cal aparcó la tundra a 50 pies de distancia, angulando la camioneta para proporcionar algo de cobertura mientras le daba una línea de visión clara. Apagó el motor. El repentino silencio del desierto era absoluto, solo roto por el tintineo de su propio bloque de motor al enfriarse y el abrumador y lagrimoso vapor de gasolina. Ya no era solo un olor, era una presencia física. Podía saborear los vapores en su lengua, un sabor metálico que le cubría el fondo de la garganta. «Walk», Cal ordenó. «Watch». Maverick no se movió, pero su enorme cabeza estaba fija en el sedán, con las orejas girando, una estatua tallada en sombra y tensión. Cal desenfundó su Glock 22, el peso familiar asentándose en su palma. Salió de la camioneta y la ola de calor y vapores casi le dobló las rodillas. Miró al suelo. No era un charco, era un diluvio. La tierra seca y agrietada alrededor del sedán estaba oscura y saturada, un halo negro y brillante de varios pies de ancho en todas direcciones. El líquido había sido vertido descaradamente sobre el capó, el techo, goteando por las ventanillas. Era un milagro que el calor por sí solo no lo hubiera encendido. Se movió en una cuclillas baja, manteniendo la camioneta entre él y el sedán el mayor tiempo posible. Rodeó ampliamente, sus botas crujiendo en la grava, acercándose desde el cuarto trasero. Evitó el suelo empapado, su mente acelerada. Coche robado, transporte de drogas que salió mal. Escaneó los asientos delanteros, vacíos. El interior parecía despojado. Basura por el suelo. Su entrenamiento le decía que revisara el maletero, pero su instinto, el instinto que había aprendido a ignorar, el instinto que todavía gritaba «Ana»,
Lo arrastraba hacia la ventanilla trasera del lado del pasajero. Entonces lo oyó, debajo del zumbido de los insectos. Un golpe amortiguado y otro golpe, seguido de un gemido agudo y desesperado, delgado como un hilo, casi robado por el viento. Su sangre se heló. Dio los últimos 3 pasos, arma en alto, conteniendo la respiración contra los vapores. Miró a través del cristal tintado y grasiento. El mundo se disolvió. El calor, el olor, el caso de Ana. Todo se desvaneció, reemplazado por una claridad fría, nítida y horrible. No era basura en el asiento trasero. Eran niños. Un niño pequeño, Leo, fue lo primero que vio. No podía tener más de 7 años. Estaba atado a un asiento elevador azul descolorido, pero el cinturón de seguridad del coche no era lo que lo sujetaba. Gruesa y áspera cuerda amarilla, del tipo usado para amarres industriales, estaba violentamente enrollada alrededor de su pequeño pecho y hombros, sujetándolo tan fuertemente al asiento que apenas podía moverse. Sus muñecas estaban atadas a los apoyabrazos de plástico con la misma cuerda. Una ancha y cruel tira de cinta adhesiva plateada cubría la mitad inferior de su cara, extendiéndose de mejilla a mejilla, sellando su boca, pero eran sus ojos. Cal había visto la muerte, la depravación y la mirada hueca de los adictos. Nunca había visto esto. Los ojos del niño eran de un marrón oscuro y profundo, bien abiertos y fijos directamente en los de Cal. Eran primarios. Eran un grito mudo y crudo que parecía sacudir los cimientos del desierto. Las lágrimas brotaban de ellos, abriendo caminos limpios a través de las capas de sudor y mugre incrustadas en su pequeña cara. El golpe volvió a sonar. El niño, al ver a Cal, estaba luchando contra las cuerdas con una energía desesperada y animal. Thump, thump. Estaba golpeando la ventanilla con la cabeza, la única parte de su cuerpo que podía mover, dejando pequeñas manchas grasientas en el cristal. Estaba suplicando, rogando, tratando de romper el cristal con su propio pequeño cráneo. La mirada de Cal se dirigió de golpe hacia un lado, al gemido. Junto a Leo, en el asiento manchado, había un portabebés portátil. Dentro, medio enterrado en una manta sucia, había un bebé. Cody. Era diminuto, quizás de 6 meses, con la cara de un tono carmesí aterrador por el calor y los gritos. Estaba empapado en sudor, sus pequeños puños apretados, su boca bien abierta en un llanto que se debilitaba rápidamente en el aire sofocante. Esto no era un coche abandonado. Esto no era un trato de drogas. Esto era un ataúd. Esto era una bomba. Esto era Ana otra vez. Pero esta vez él estaba aquí. La mano de Cal, la que sostenía la Glock, temblaba, no por miedo, sino por una rabia tan pura que amenazaba con consumirlo. Volvió a meter la Glock en su funda, su mente acelerada. Tenía que sacarlos. Las ventanas estaban selladas. El coche era un horno y estaba sentado en un charco de combustible de alto octanaje. Miró la manija de la puerta, su mano extendiéndose hacia ella, y fue entonces cuando escuchó el sonido de una bota raspando contra la grava, justo detrás del saliente rocoso a 20 yardas de distancia. No estaba solo. El raspado de la bota en la grava otra vez. El cuerpo de Cal se inundó con la adrenalina helada y ardiente de la escena en el coche, girando al instante. Se lanzó hacia atrás, poniendo el metal oxidado del sedán entre él y el ruido invisible. Su Glock 22 ahora en alto en una postura de alta preparación a 2 manos. Su corazón era un pájaro atrapado contra sus costillas. Ana, Ana, Ana. El nombre era un ritmo de fracaso en su cabeza.
No otra vez. Estaba expuesto. Los niños estaban expuestos. Toda el área era una bomba de aire y combustible esperando una chispa. Presionó el botón de transmitir de su micrófono de hombro. Su voz, un gruñido bajo y urgente. K9, Delta a despacho, 1034. Tengo dos niños, pediátricos, atrapados en un vehículo empapado en acelerante. Sospechoso en la escena. Estoy en la I-40. Estática, milla 190. Estática. Solicitando inmediato. Estática. La radio le siseó de vuelta. La señal destrozada por la geografía del desierto alto. Apenas pudo distinguir la voz de Sara. Alta y diminuta. Delta. Repita. Señal. Se desvanece. Inútil. Estaba solo. La constatación fue tan fría y dura como la culata de su arma. Policía. ¡Muéstrese! ¡Hágalo ahora!, gritó Cal, con la voz forzada, tratando de proyectar una autoridad que no sentía. El silencio que siguió fue denso. El único sonido era el llanto desesperado y debilitado del bebé Cody desde el interior del coche. Un sonido que era como una cuchilla de afeitar deslizándose bajo la piel de Cal. Entonces una figura salió de detrás de la gran formación rocosa roja a 20 yardas de distancia. Era una mujer. No estaba corriendo. No se estaba escondiendo. Simplemente estaba allí. Era Rhonda. Tendría unos 35 años, aunque el implacable sol de Arizona ya había comenzado a grabar finas líneas alrededor de sus ojos y boca, haciéndola parecer mayor. Era delgada, pero no de una manera delicada. Era enjuta, una colección de ángulos tensos y energía nerviosa. Su cabello rubio ceniza estaba recogido en una cola de caballo funcionalmente ajustada que exponía la forma de su cráneo. Llevaba pantalones cortos de mezclilla recortados, deshilachados en la parte inferior, y una camiseta sin mangas rosa descolorida que estaba oscura por las manchas de sudor. Parecía 1000 otras mujeres que Cal había visto en esta parte del estado. Mujeres gastadas por el calor, la pobreza y las malas decisiones. Pero al salir al claro, Cal vio la diferencia. En su mano izquierda sostenía casualmente una pequeña lata de gasolina roja de 1 galón, la última. Claramente acababa de terminar de vaciarla, y en su expresión no había nada. Ni miedo, ni sorpresa, ni remordimiento. Sus ojos, un pálido azul descolorido, eran tan planos y vacíos como el cielo del desierto. Miró el sedán, donde los dos niños se asfixiaban, con la molestia distante de alguien que mira una tarea que acaba de terminar. Lo había planeado. La calma silenciosa e inquietante que Cal percibió era la paciencia fría y meticulosa de una sociópata. Estos niños, Leo y Cody, no eran sus hijos. Eran los de su marido de su primer matrimonio. Eran cargas. Eran obstáculos inconvenientes, ruidosos y costosos que se interponían entre ella y la vida que sentía que merecía. Esta pista remota y abandonada, el coche viejo, el calor abrasador, todo era parte de un plan perfecto, un trágico accidente, una madre desesperada, ella, que intentó buscar ayuda, pero el coche viejo simplemente se incendió demasiado rápido. Probablemente había practicado su historia entre lágrimas frente al espejo. Cal sintió la vieja rabia, la rabia de Ana, hincharse en su pecho. ¡Policía! ¡Suelte la lata! ¡Al suelo! ¡Boca abajo! ¡Ahora!, gritó Cal, con la voz tensa, su arma apuntando directamente a su centro. Los ojos planos y azules de Rhonda se giraron lentamente del sedán hacia Cal. Registró su uniforme, su placa, el arma apuntándole directamente. Y luego sucedió lo inquietante.
Sonrió. No era una sonrisa real, era una mueca, un diminuto y despectivo tirón en la comisura de su boca que decía, «Tú llegas demasiado tarde». No corrió, no se rindió, simplemente dejó caer la lata de gasolina. Aterrizó con un suave golpe en el polvo. «¡Al suelo! ¡No lo diré de nuevo!», gritó Cal, dando un paso hacia ella, su arma firme. Maverick, sintiendo el cambio, emitía un gruñido bajo y vibrante desde la tundra. «Hace tanto calor hoy, oficial», dijo Rhonda. Su voz era delgada como hierba seca rompiéndose. No se movió hacia el suelo. En cambio, sus manos se movieron lentamente hacia el bolsillo trasero de sus pantalones cortos recortados. «¡Manos! ¡Muéstrame las manos!». «No se mueva», gritó Cal, su dedo apretando el gatillo. Ella lo ignoró. Su mano se sumergió en el bolsillo y salió. No sostenía un arma. Sostenía una pequeña pieza rectangular de metal, un encendedor cipo de cromo cepillado. La sangre de Cal se heló. Conocía ese sonido antes de que siquiera se registrara. Clic, el chasquido metálico de la tapa del cipo, al abrirse, resonó en el claro silencioso. Fue el sonido más fuerte que Cal había oído en su vida. Sostuvo el encendedor en alto, el brazo extendido, el pulgar apoyado en la rueda de pedernal. Lo estaba mirando directamente con la misma horrible y triunfante sonrisa en su rostro. Era un desafío. Era una declaración. Estaba a 20 yardas de él, pero a solo 5 yardas del borde del charco de gasolina. Sabía, al igual que él, que en el momento en que girara esa rueda, el aire mismo se encendería. Los vapores eran tan densos que la explosión sería instantánea. Incineraría a los niños, el coche, y probablemente a ella también. Y no le importaba. «Llegas demasiado tarde, oficial», susurró, aunque él no pudo oír las palabras, solo ver la forma en sus labios. Iba a hacerlo justo delante de él. Iba a hacerle mirar. Iba a darle otra Ana. El tiempo dejó de ser lineal. Ya no era un río, sino un único momento congelado y terrible. El clic de la tapa del cipo al abrirse era el único sonido en el universo. El pulgar de Rhonda, manchado de nicotina, descansaba sobre la rueda de pedernal. Cal vio la determinación en sus ojos planos y muertos. Iba a hacerlo. Iba a hacerle ver a Ana morir de nuevo. Su mente hizo los cálculos. 20 yardas. Él estaba a 20 yardas de ella. Ella estaba a 5 yardas del coche. Ni siquiera a toda velocidad no lo lograría. No podía disparar. El destello de la boca del arma, el impacto de la bala, incluso una chispa perdida del rebote, podría encender los vapores y convertir toda el área en una bola de fuego. Estaba en jaque mate. No en jaque mate. Le quedaba un movimiento. Tenía un compañero. Un compañero extraño que no jugaba según las reglas normales. Abandonó su postura de tiro. Su mano derecha se apartó del arma. No fue a por el micrófono. Fue a su cinturón de servicio. Su pulgar encontró el pequeño botón cubierto de goma del control remoto para abrir la puerta. Su voz, cuando salió, no fue una petición. Fue un rugido que salió de su propia alma, dirigido a la ventanilla abierta de su tundra. «Maverick, golpéala, ahora». Simultáneamente, su pulgar presionó el botón. Thunk. El sonido del solenoide de alta resistencia, disparándose en la tundra, fue instantáneamente seguido por el clac de la puerta de la jaula K9 abriéndose de golpe. No necesitaba mirar. Ya lo sabía. La llamada había sido una flecha negra y silenciosa. Pero esto era más. Esto era física. Esto era furia condensada. Maverick explodó desde la camioneta. Esto no era el ladrido de un perro guardián
o la persecución juguetona de una mascota. Esto era el lanzamiento silencioso y letal de un arma entrenada. 90 libras de músculo sable concentrado, bajo al suelo, las patas batiendo, devorando las 20 yardas de tierra compactada en un borrón que desafiaba la lógica. No estaba corriendo, estaba volando. Su único objetivo era el blanco que Cal había ordenado. Rhonda escuchó el grito. Dudó una fracción de segundo fatal, su mirada parpadeando del cipo en su mano al oficial que se acercaba. No había contado con el perro. Su pulgar comenzó a moverse. El rasguño arenoso de la rueda de pedernal contra la piedra apenas había comenzado. Las primeras pequeñas chispas naranjas aún no habían nacido cuando Maverick llegó. No mordió, no ladró, la golpeó. Fue un golpe de cuerpo completo en el aire ejecutado con una precisión aterradora. No apuntó a su mano, apuntó a su centro de masa, exactamente como había sido entrenado para derribar a un sospechoso que huía. Su cuerpo de 90 libras, moviéndose a casi 30 mph, chocó con su cuerpo enjuto de 110 libras. El sonido no fue un grito. Fue un golpe húmedo y repugnante, como el de un cuarto de res arrojado contra el concreto. Rhonda fue levantada del suelo. El impacto la lanzó hacia atrás, su columna vertebral arqueándose, un jadeo ahogado de aire explotando de sus pulmones. No solo soltó el encendedor. El cipo fue lanzado de sus dedos entumecidos, volando de punta a punta por el aire sobrecalentado, aterrizando con un inofensivo tintineo en el polvo, a 10 pies de distancia. La amenaza había terminado. No, la amenaza acababa de cambiar. Rhonda golpeó el suelo con fuerza, la parte posterior de su cabeza crujiendo contra la tierra compactada, pero era enjuta y estaba impulsada por la rabia de una sociópata. Gritó, un chillido agudo y delgado de pura furia, no de dolor. Mientras Maverick giraba, aterrizando sobre sus patas, listo para volver a atacar, ella rodó. Su mano no fue a su cabeza herida. Se deslizó hacia su tobillo derecho, desapareciendo bajo el dobladillo de su bota. Cal vio el destello de metal bajo el sol, un pequeño y perverso cuchillo de bota. Su hoja no tenía más de 4 pulgadas, pero estaba afilada como una navaja. ¡Maverick! ¡Atrás!, gritó Cal, pero era demasiado tarde. Rhonda, ahora de rodillas, se lanzó, no hacia Cal, sino hacia el perro que había arruinado su plan perfecto. Cortó hacia arriba, apuntando a su garganta, pero Maverick era silencioso. Era inquietante. Retrocedió bailando, la hoja rozando su pelaje por menos de 1 pulgada. Era demasiado rápido, aterrizó gruñendo, sus dientes al descubierto, pero no volvió a cargar. Hizo algo que Cal nunca lo había visto hacer. Miró a Rhonda, miró el cipo caído, miró el coche, procesó toda la situación. No volvió a enfrentarse a la mujer, no fue a morder. Hizo algo más inteligente. Comenzó a rodear, un gruñido bajo y amenazante vibrando en su pecho. Estaba colocando su cuerpo entre Rhonda y el cipo caído. Ahora estaba de guardia. Era una muralla de 90 libras y su nueva misión autoasignada era clara. Ella no llegaría a ese encendedor. Todo esto, el grito, el lanzamiento, el impacto, el cuchillo, el enfrentamiento había tomado menos de 3 segundos. En el instante en que Cal vio volar el cipo, dejó de ser un adiestrador K9. Se convirtió en un rescatador. Guardó su Glock, no podía arriesgar un disparo perdido en este ambiente lleno de vapores, y desenganchó su bastón ASP. Corrió la distancia restante hasta el sedán, ignorando a la mujer y al perro.
Tenía que confiar en que Maverick haría su trabajo. Él tenía que hacer el suyo. Llegó a la ventanilla trasera del lado del pasajero, aquella contra la que Leo seguía golpeando débilmente la cabeza. Vio los ojos del niño muy abiertos con un nuevo tipo de terror, observando al perro y a la mujer. «Cúbrete los ojos, hijo. Ciérralos ahora», rugió Cal. No se molestó con la manija de la puerta, que probablemente estaba cerrada. No tenía un rompevidrios. Tenía su bastón. Con un movimiento de su muñeca, la barra de acero plegable se abrió. La levantó en alto y la bajó con todas sus fuerzas sobre el cristal templado. La ventana no solo se rompió, explotó en una ventisca de pequeños cubos brillantes, rociando el interior del coche y, finalmente dejando salir los humos sofocantes y los gritos atrapados de los niños al mundo. En el instante en que el cristal se vaporizó, dos cosas golpearon a Cal simultáneamente: el sonido y el olor. El sonido fue el gemido de alta frecuencia del bebé, Cody, ahora amplificado, un chillido desesperado y penetrante de puro terror y agotamiento por calor. El olor fue el golpe final, una ola gigante de humos de gasolina concentrados, atrapados y presurizados dentro del coche sobrecalentado, erupció por la ventanilla rota. Era tan potente que era casi líquido. El vapor, caliente y aceitoso, golpeó la cara de Cal, cubriendo sus senos nasales y pulmones. Se atragantó, retrocediendo instintivamente, sus ojos llorando tanto que el mundo se le nubló. No podía respirar. El aire era veneno. Pero Leo, el niño de 7 años, no tosía. Solo miraba, sus ojos fijos en Cal, todavía atrapado. «¡Ana!», Cal jadeó, el nombre un aliento. «¡No otra vez! ¡Muévete!». Ignoró el ardor en sus pulmones, contuvo la respiración y hundió los brazos por el agujero irregular, más allá del polvo brillante del cristal roto. Sus manos encontraron la cuerda gruesa y abrasiva que se clavaba en el pecho del niño. Era compleja, envuelta varias veces. Su cuchillo de servicio estaba en su cinturón. Lo buscó a tientas, el mundo reduciéndose al diámetro de su brazo, su visión borrosa detrás de él. Oyó que el enfrentamiento continuaba. El gruñido vibrante y bajo del chasis de Maverick y la respiración entrecortada de Rhonda. «Es mío», siseó ella, todavía concentrada en el perro y el encendedor. «¡Cúbrete los ojos, hijo! ¡Ciérralos ahora!», rugió Cal, con la voz quebrada por los vapores. No sabía si Leo lo oía o siquiera lo entendía. Cortó hacia abajo. La cuerda era resistente. Cerró, no cortó. Una vez, 2 veces. La primera capa se separó. Cortó los amarres en las muñecas del niño. El cuchillo estaba afilado, pero el ángulo era incorrecto. Sintió el chasquido nauseabundo cuando las ataduras finalmente cedieron, seguido por el clic del arnés de plástico del asiento elevador. Agarró al niño por debajo de los brazos. «Te tengo, hijo, te tengo», tiró. Y el horror del subcontenido, el trauma se hizo real. Leo no era un niño, era una estatua. No se relajó, no se aferró a su rescatador. Salió del asiento rígido, con las extremidades bloqueadas, la espalda recta como una tabla. Cal sacó una muñeca rígida e inexpresiva de 7 años de los restos. Su cuerpo un testimonio del terror catatónico que había consumido su mente. Sus ojos estaban muy abiertos, mirando a través de Cal, más allá del desierto, al horror que acababa de soportar. Estaba en silencio, completamente, terriblemente en silencio. Cal metió el cuerpo rígido del niño bajo un brazo como un trágico y torpe paquete. Los vapores. Iba a desmayarse. Tenía segundos. Soltó el cuchillo, su mano libre se lanzó de nuevo al coche,
Sus dedos engancharon la manija de plástico del portabebés. No miró, simplemente tiró. El portabebés se enganchó en el cristal roto, luego se soltó. Ahora sostenía a ambos niños, uno silencioso y rígido, el otro gritando, un montón caótico y desesperado de vida y muerte. Se tambaleó hacia atrás, alejándose del coche, sus pulmones finalmente, ávidamente, aspirando el aire limpio del desierto que aún apestaba a combustible. Estaba mareado, tropezando. Fue en ese momento de vulnerabilidad que el enfrentamiento se rompió. Rhonda, que había estado de rodillas, vio su momento. Maverick seguía cumpliendo su última orden, custodiando el cepo. Pero el objetivo de Rhonda había cambiado. Los niños estaban fuera. Su plan estaba arruinado. Y el hombre que lo había arruinado ahora estaba allí expuesto, con los brazos llenos. No fue a por el encendedor, fue a por él. ¡Devuélvelos!, chilló, la voz ya no delgada, sino un aullido crudo y gutural de pura rabia. Se puso de pie de un salto, el cuchillo de bota todavía aferrado a su mano derecha. Son míos para arreglar, se lanzó, no a los niños, sino a Cal. Apuntó la hoja de 4 pulgadas bajo, como un punzón de prisión, directamente a su costado desprotegido debajo de su chaleco. Cal vio su movimiento, vio el destello de acero. No podía moverse, no podía soltar a los niños, no podía defenderse. Torció su cuerpo, tratando de poner su propia espalda entre el cuchillo y los niños, preparándose para el impacto, el dolor agudo y desgarrador. Ana nunca lo sintió. El ataque a su manejador fue el único detonante que Maverick no podía y no ignoraría. El extraño cerebro del perro, que había estado tan pacientemente concentrado en el cipo, redirigió instantáneamente todos los circuitos de su cuerpo. La amenaza ya no era el encendedor. La amenaza era el cuchillo y el ataque a su manada. Maverick no ladró, no gruñó. Simplemente dejó de estar donde estaba y apareció donde tenía que estar. En el segundo que tardó Rhonda en cruzar el terreno, Maverick también lo cruzó. Se lanzó, no como un derribo, sino como un arma. El brazo de Rhonda avanzaba para la estocada mortal. Maverick lo interceptó en el aire. Mordió. Fue la mordida absoluta, la mordida entrenada final y decisiva. No masticó, no desgarró. Sus mandíbulas, con cientos de libras de presión, se cerraron de manera decisiva y precisa sobre su bíceps derecho, el que impulsaba el cuchillo. Hubo un sonido, un crujido húmedo y horrible. El grito de Rhonda fue inhumano. Fue un sonido de tal agonía y sorpresa que pareció absorber el aire del desierto. El cuchillo de bota cayó inútilmente sobre las rocas. Su brazo estaba destrozado. Maverick mantuvo la mordida, con los pies ahora en el suelo, su cuerpo rígido, sosteniendo su brazo, inmovilizándola, su gruñido bajo y vibrante, ahora una amenaza activa y aterradora. Ella se desplomó, cayendo de rodillas, su rostro blanco de shock y dolor, el brazo todavía en la boca del perro. Solo entonces los pulmones de Cal parecieron funcionar. Se tambaleó los últimos metros hasta su tundra, colocando al silencioso y rígido Leo y al gritón y frenético Cody en el asiento del pasajero, lo más lejos posible de los vapores. Cerró la puerta de golpe, se dio la vuelta, mirando la escena. El sedán, una bomba silenciosa. La mujer de rodillas, retenida por su compañero. El cipo todavía brillando en el polvo. Estaba temblando, pero estaba vivo. Estaban vivos. Finalmente buscó a tientas su micrófono de hombro, su voz, ronca, pero victoriosa. K9 Delta a despacho.
Estática. Tengo a la sospechosa. Estática. Sospechosa es 1051. Enviar estática. Enviar MS. Enviar todo. Los niños están seguros. Repito, los niños están seguros. El silencio del centro médico Flagstaff era otro tipo de asfixia. El calor del desierto había sido un enemigo tangible y honesto. Esto era un vacío frío y estéril, con olor a antiséptico y apenas silenciosa y procesal. Cal había estado antes en esta ala pediátrica, por otros casos, por otros niños, pero nunca así. Nunca cuando sentía la gasolina todavía picándole las fosas nasales, un olor fantasma que no se iba. Estaba de pie en el pasillo, su uniforme arrugado, manchado de sudor, polvo y algunas manchas oscuras y secas de la sangre de Rhonda que se habían transferido del hocico de Maverick. Parecía un hombre que había salido de una tumba, y así se sentía. Debería haber estado en la estación escribiendo el informe, pero no podía irse. Estaba esperando. Pasillo abajo, en la UCI pediátrica, Cody, el bebé, estaba estable. Era un milagro. Había estado severamente deshidratado y sufría de agotamiento por calor. Pero era resistente. Estaba durmiendo. Su diminuto rostro ya no carmesí, ahora un pacífico blanco lechoso bajo la suave luz azul de los monitores. Pero Leo era el problema. Leo estaba en la habitación 612. Estaba físicamente estable. Una vía intravenosa goteaba líquidos fríos en su brazo, rehidratándolo, y una gruesa pomada blanca cubría las quemaduras rojas y dolorosas de la cuerda en sus muñecas. Pero Leo mismo se había ido. Los médicos tenían un nombre para ello: afonía traumática, un profundo shock psicológico tan severo que literalmente le había robado la voz. Pero Cal sabía que era más que eso. El niño no solo había dejado de hablar, había dejado de estar. No respondía. Una estatua de 7 años. Estaba sentado, apoyado en la cama de hospital de tamaño excesivo, con los ojos abiertos, pero mirando un punto fijo en la pared verde pálido, sin ver nada. Cal temía, viendo solo el sedán, la cinta y el rostro de su madrastra. Un hombre salió tropezando de la habitación 612, con el rostro ceniciento. Era David, el padre. Había llegado hace 3 horas en un vuelo de emergencia desde una operación minera en Nevada. Era un hombre alto de unos 40 años, con los hombros anchos de un hombre que trabajaba con sus manos. Pero su cuerpo estaba encorvado, derrotado. Su rostro era una máscara de absoluta perplejidad. Vestía una camisa de franela arrugada, jeans y botas de trabajo, completamente fuera de lugar en este ambiente estéril. Había estado suplicando, con la voz gruesa: Leo, soy papá. Estoy aquí, hijo. ¿Puedes mirarme, por favor? Leo solo había mirado la pared. David se desplomó en una silla de plástico en el pasillo, cubriéndose la cara con las manos. Sus hombros temblaban y sollozaba en silencio. Cal lo observó. Este era el subcontenido. Este era el fracaso de Ana, un niño atrapado, rodeado de adultos que, por malicia o impotencia, no podían alcanzarlo. Cal había dado su declaración a la policía local. Había informado a su sargento. Su deber estaba hecho. Debería firmar su salida, ir a casa, alimentar a su perro y dormir durante una semana. Pero no podía. No podía dejar a este niño en manos de un padre bien intencionado pero roto y de un equipo de médicos que veían una condición, no un niño. Tenía que hacer algo. Tenía una idea extraña que rompería protocolos terribles. Pero era lo único que tenía. Sabía a quién realmente necesitaba ver Leo. No a otro médico,
no a su padre afligido. Necesitaba ver al otro sobreviviente. La encontró en la estación de enfermeras. La doctora Evelyn Ayres. Era la jefa de psicología infantil, una mujer de unos 50 años con ojos agudos e inteligentes, detrás de gafas de montura fina y cabello gris recogido tan fuertemente que parecía parte de su cráneo. Llevaba una bata blanca impecable y su expresión era de autoridad absoluta e inflexible. Doctora Ayres, dijo Cal con voz ronca. Ella levantó la vista, sus ojos captando de inmediato su estado desaliñado, la insignia canina en su manga, el agotamiento. Oficial Thorne, he leído su informe preliminar. Lo que hizo allí afuera fue increíble. Gracias, señora. Es sobre el niño Leo. No responde. Está en un estado de shock catatónico, dijo ella con voz nítida. Se llama afonía traumática. Lo estamos monitoreando. Llevará tiempo. No creo que tenga tiempo, dijo Cal, inclinándose, bajando la voz. Está retrocediendo. Puedo verlo. Lo estamos perdiendo. ¿Y qué propone, oficial? No podemos obligarlo a hablar. Cal respiró hondo. No quiero que hable. Quiero que reaccione. Necesito una conexión. Algo de ese momento. Algo que no fuera el trauma. Necesita la solución. La doctora Ayres frunció el ceño. No entiendo. Mi compañero, mi carnívoro Maverick, estaba allí. Él fue quien la detuvo. Él fue quien ganó. El rostro de ella se endureció al instante. Absolutamente no. Esta es una ala pediátrica estéril. No permitiré que un perro de ataque de 90 libras, incluso un carnívoro entrenado, se acerque a un niño vulnerable. Va en contra de todos nuestros protocolos. El protocolo no está funcionando, doctora. La voz de Cal fue demasiado alta y la forzó a bajar. Mire, mire a su padre. Está roto. El niño simplemente se ha ido. Ese perro es tranquilo, es inquietante, es gentil cuando lo necesita. Solo 5 minutos. ¿Y si el trauma necesita un testigo? ¿Y si necesita ver a quien lo protegió? La doctora Ayres lo miró fijamente. Miró los ojos desesperados y atormentados de Cal. Miró a David, que ahora solo se mecía de un lado a otro, mirando al suelo. Había visto el expediente de Cal. Sabía sobre el caso de Ana. Entendía que esto no era solo un policía. Esto era un hombre buscando su propia clase de redención. Suspiró, un sonido largo y cansado, y se subió las gafas por la nariz. 5 minutos, dijo bruscamente. La entrada del personal al final del pasillo, la que dice lencería, es un riesgo biológico, es una pesadilla para el seguro y probablemente sea inútil. Miró la cámara de seguridad sobre ellos. Estaré en la estación de enfermeras, diligentemente sin mirar este monitor durante los próximos 5 minutos. Si ese perro hace un solo ruido o un solo desorden, oficial, me aseguraré personalmente de que sea suspendido. ¿Está entendido? Sí, señora. Gracias, dijo Cal, con el corazón latiéndole. Se movió rápido, no corrió. Fue a la tundra, aparcada en la bahía de ambulancias donde Maverick esperaba, alerta, usó toallitas antisépticas de su botiquín, limpiando meticulosamente las patas del perro, su hocico, eliminando cualquier rastro del desierto. Bien, compañero, esto es nuevo. Suave, ordenó, quieto. Evitó el vestíbulo usando la puerta de lencería. El pasillo estaba tranquilo. Habitación 612. Empujó la puerta. David todavía estaba en el pasillo. Estaban solos. Leo estaba tal como Cal lo había dejado. Una pequeña naturaleza muerta de trauma mirando la pared. Maverick, sintiendo la tensión, no jadeó.
Sus garras hicieron un suave clic en el azulejo. Caminó directamente hacia la cama. El corazón de Cal estaba en la garganta. Esto era todo. «Oye, Leo», susurró Cal con voz áspera. «Tú, te acuerdas de mi compañero, ¿verdad?» No hubo respuesta. Leo solo miraba, su pecho subiendo y bajando en respiraciones superficiales. Maverick, sin que se lo pidieran, se puso de pie sobre sus patas traseras, apoyando sus patas delanteras suavemente en la barandilla de la cama para ver mejor. Olfateó el brazo del niño. Dejó escapar un pequeño gemido, casi inaudible. Todavía nada. Leo se había ido. Esto no funciona. Cal sintió el familiar y frío miedo al fracaso recorrer su columna vertebral. Pero entonces Maverick, con esa extraña inteligencia, hizo algo más. Bajó sus patas delanteras, caminó al lado de la cama y suavemente, muy suavemente, metió su enorme cabeza debajo de la mano inerte del niño, que descansaba sobre la manta. Empujó su hocico contra la palma de Leo, una ofrenda. Luego simplemente apoyó su pesada cabeza sobre la mano de Leo, descansándola en la cama. Un gesto de completa sumisión y consuelo. Pasó un segundo completo. El cuerpo de Leo, que había estado rígido durante 24 horas, se estremeció. Su mirada, fija en la pared verde pálido, se rompió. Sus ojos parpadearon hacia abajo, abriéndose al registrar la cabeza negra y canela apoyada en su mano. Vio al perro. Cal dejó de respirar lentamente, como si arrastrara sus extremidades a través de cemento húmedo. La cabeza de Leo giró. Fue el primer movimiento voluntario que Cal le había visto hacer. Sus ojos, ya no en blanco, estaban muy abiertos, enfocados. Estaba mirando a Maverick. Maverick no se movió. Simplemente dejó escapar un suave resoplido de aire por la nariz. La otra mano de Leo, la de la vía intravenosa, comenzó a temblar. Se levantó una pulgada, luego otra. Extendió la mano, sus pequeños y pálidos dedos se desenroscaron. No acarició al perro. Simplemente agarró. Sus dedos se enredaron en el grueso, áspero y oscuro pelaje de la oreja derecha de Maverick. Simplemente se aferró. Cal soltó el aliento que había estado conteniendo, el sonido áspero en la habitación silenciosa. No era una cura, pero era la primera grieta en el hielo. Esa noche, Thorne no se fue a casa. Firmó su salida del hospital, condujo su tundra a la estación y entró directamente en la oficina de su sargento. Presentó el informe más largo y detallado de su carrera, citando cada estatuto que Rhonda había violado, desde secuestro hasta intento de asesinato. Y luego presentó el formulario de solicitud de licencia sobre el que se había estado atormentando durante semanas. 3 semanas, sargento, con efecto inmediato. Su sargento, un veterano canoso llamado Hatcher, simplemente miró el recibo de horas extras, miró el informe y asintió. «No me hagas arrepentirme, Thorne». Cal simplemente dijo, «No lo hará», y salió. Condujo de regreso al hospital, estacionó la tundra y volvió a entrar, esta vez como civil, vistiendo jeans y una camiseta gris lisa. Ya no era el oficial Thorne, el testigo. Era solo Cal, el hombre que no podía irse. Encontró a David en el mismo lugar, la cafetería 24 horas, una habitación luminosa que olía a café quemado y cera para suelos. David estaba encorvado sobre la misma mesa, con un plato entero e intacto delante de él. Cal sacó la silla de plástico y se sentó. El silencio se prolongó. Ellos dijeron que lo hizo por el dinero, murmuró David finalmente, con voz gruesa. Porque mi póliza de seguro de vida les pagaba a ellos, no a ella. Cal no dijo nada.
Este era el contenido principal, la necesaria y terrible confesión. Ella, Rhonda, parecía tan normal, un poco nerviosa quizás, pero nunca, no esto. David finalmente levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre y huecos. Trabajo en una mina oficial. ¿Lo sabe? Una mina de yeso en Nevada. 3 semanas dentro, una semana libre. Me casé con ella porque pensé que necesitaban una madre. Pensé que les estaba dando una familia. Se atragantó con la palabra. Y en cambio traje a este monstruo a sus vidas. Yo hice esto. Es mi culpa. No es tu culpa, David, dijo Cal, con voz tranquila pero firme. Es de ella. ¿Pero qué hago? David de repente agarró el brazo de Cal, su agarre sorprendentemente fuerte. No lo entiendes. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? ¿Tengo que volver al trabajo o pierdo mi empleo? Pierdo el seguro. Lo pierdo todo. Pero no puedo dejarlo si no puedo llegar a él. Leo ni siquiera me mira. El rostro de David se arrugó. Era un hombre grande, un hombre fuerte, y estaba completamente, absolutamente roto. No sé qué hacer, susurró, la admisión saliendo de él. Soy su padre y no tengo idea de qué hacer. Cal miró a este hombre destrozado y sintió que la última pieza de su propio desapego impulsado por Ana se desmoronaba. David era tan víctima como sus hijos. No era débil, estaba paralizado. Cal colocó su mano sobre la de David. Está bien, dijo Cal. Yo sí, sé qué hacer. No estás solo en esto. Me tomo mi licencia. Me quedo. Lo resolveremos. Pero ahora mismo solo necesitas respirar. Y así comenzó la rutina. El subcontenido se convirtió en toda la vida de Cal. La doctora Iris, fiel a su palabra, había visto los datos. En el momento en que Maverick entró en la habitación, la frecuencia cardíaca de Leo, previamente errática, se estabilizó. Era una pragmática. 10 minutos, Official Thorne, 2 veces al día, 08 Suilon y 19 on, ascensor del personal. Y quiero a ese perro impecable. Cada mañana Cal se despertaba, desinfectaba a Maverick y lo subía por las escaleras traseras. Maverick parecía entender. Su extraña inteligencia estaba en plena exhibición. Ya no era el arma de 90 libras. Era una manta de 90 libras. Entraba en la habitación, olfateaba a Cody durmiendo en el pequeño Moisés que el hospital proporcionaba, y luego caminaba hasta la cama de Leo. No saltaba, simplemente se acostaba en el suelo, su cabeza descansando cerca de la mano de Leo, y soltaba un largo y satisfecho suspiro. La progresión fue agonizantemente lenta, medida en milímetros. El tercer día los ojos de Leo, que habían estado fijos en la pared, comenzaron a seguir al perro. Cuando Maverick se reposicionaba, la mirada de Leo lo seguía, silenciosa e intensa. El quinto día, David estaba en la habitación tratando de hablar con su hijo sobre béisbol, su voz quebrándose. Maverick, aburrido, soltó un fuerte y pesado bostezo. De Leo hubo un pequeño ruido, un pequeño gruñido involuntario. Fue el primer sonido que alguien le había oído hacer. David se congeló, mirando a Cal, con los ojos muy abiertos por una esperanza desesperada y dolorosa. Cal solo asintió. Sigue. Maverick era el puente. Era lo único en la habitación que no le exigía nada al niño, pero le ofrecía todo. Fuerza, seguridad y una comprensión silenciosa compartida del trauma que ambos habían sobrevivido. Fue exactamente una semana después del rescate, 7 días, la visita de la noche, a las 19:09 horas.
La luz en la habitación 612 se desvanecía del blanco clínico brillante de la tarde al suave y tenue naranja del atardecer. Cal había estado allí durante una hora, mucho más allá de sus 10 minutos asignados. La doctora Ayres ya no comprobaba. David estaba abajo en la cafetería, obligándose a comer. Cal había encontrado una copia desgastada de La llamada de lo salvaje en la sala de estar del hospital. No sabía si Leo estaba escuchando, pero el silencio era demasiado denso. Tenía que llenarlo. Se sentó en la incómoda silla de visitas, leyendo en voz alta, su voz en un tono bajo y monótono. Fue golpeado. Lo sabía, pero no estaba roto. Vio de una vez por todas que no tenía ninguna posibilidad contra un hombre con un garrote. Maverick estaba a los pies de la cama, profundamente dormido, sus patas temblando mientras soñaba con perseguir conejos. Un silencioso ronquido silbante salía de él con cada respiración. Era demasiado sabio para rebelarse. Saltó a un lado. Entonces Cal se detuvo. Sintió un cambio en el aire. La presión en la habitación había cambiado. Levantó la vista del libro. Leo, que no se había sentado solo en una semana, estaba sentado erguido. Su bata de hospital estaba retorcida, su cabello enmarañado, pero sus ojos estaban bien abiertos y vivos. Eran agudos, enfocados y llenos de una curiosidad intensa y desesperada. Cal se congeló. No se atrevió a respirar. Leo. El niño no miró a Cal. Lentamente, agónicamente, levantó su mano izquierda, la que no tenía la vía intravenosa. Su brazo temblaba por el esfuerzo. Señaló. No señalaba a Cal. No señalaba a la pared. Señalaba directamente a la masa de 90 libras de pelo dormida y roncando al final de su cama. El corazón de Cal latía con fuerza contra sus costillas. La boca de Leo se abrió. Sus labios estaban agrietados y secos. Salió un pequeño sonido áspero. Una bocanada de aire. Frunció el ceño, frustrado. Lo intentó de nuevo, forzando el sonido desde su diafragma, su pequeño cuerpo tensándose. ¿Nombre? La palabra fue un milagro. Apenas fue un susurro, un rasguño seco, pero estaba formada. Era una pregunta. Era el primer paso aterrador y valiente de vuelta al mundo. Cal sintió el escozor de las lágrimas en sus propios ojos, un ardor sorprendente e inusual. Se tragó el nudo en la garganta, forzando su propia voz a ser absolutamente tranquila, absolutamente firme. No quería asustar al niño. Así es, hijo, asintió, siguiendo el dedo señalador del niño. Ese es él, pronunció el nombre claramente, como si presentara a un rey. Su nombre es Maverick. Leo miró al perro que resopló en su sueño, su oreja moviéndose. Leo lo observó durante un largo momento. Parecía estar procesando la información. Se miró la mano, luego de nuevo al perro. Luego, tan suavemente, Cal casi pensó que lo había imaginado. El niño repitió el nombre. Mav, dijo una sola vez. Luego, como si el esfuerzo de esa única palabra le hubiera drenado todo, Leo volvió a recostarse contra las almohadas. Sus ojos, sin embargo, no volvieron a la pared, se quedaron fijos en el perro. Y por primera vez desde que Cal lo sacó de aquel coche empapado en gasolina, Leo lo cerró. Cayó en un sueño profundo y verdadero. Cal se sentó en la silla, el libro abierto olvidados en su regazo, todo su cuerpo temblando con un alivio tan profundo que era casi doloroso. El silencio se había roto. Las ruedas de la justicia, que habían parecido tan lentas e indiferentes durante el caso de Ana, se movieron con una rapidez súbita y terrible para Rhonda. La evidencia no era circunstancial, era abrumadora. El testimonio de Cal fue clínico, preciso y condenatorio. Relató el olor a gasolina,
la cinta adhesiva sobre la boca de Leo, la extraña sonrisa en el rostro de Rhonda y el brillo del cipo. Pero el verdadero testigo fue la evidencia forense en el propio cipo. Las huellas dactilares de Rhonda, claras y perfectas. Eso, combinado con las fibras de cuerda que coincidían con las de su camioneta, las latas de gasolina compradas con su tarjeta de crédito una hora antes, y los informes médicos que detallaban el grave daño nervioso que la mordida de Maverick había infligido en su brazo del cuchillo, pintaron un cuadro tan brutal que el abogado defensor se retiró sin llamar a un solo testigo. Rhonda, que había sido la imagen de la calma fría y calculadora en el desierto, era una persona diferente en el tribunal. Su delgadez se había vuelto demacrada. Sus ojos planos y muertos ahora estaban llenos de una rabia sombría e impotente. Fue condenada por todos los cargos, incluidos 2 cargos de intento de asesinato capital de un menor. El juez, citando la depravación extrema y la falta sociopática de remordimiento, la sentenció a la pena máxima, 2 cadenas perpetuas consecutivas. La puerta se cerró de golpe. Rhonda se había ido. Pero para Cal, David y los niños, el verdadero juicio apenas comenzaba. El contenido principal de sus vidas era ahora una cuestión de supervivencia. David, el padre de los niños, era un hombre a la deriva. Asistió a cada audiencia, sentado en la última fila, su gran figura encogiéndose con cada nuevo detalle revelado sobre lo que sus hijos habían soportado. Había regresado a su trabajo en la mina. Tenía que hacerlo. Las facturas médicas de 2 niños, uno en terapia intensiva, eran astronómicas. Estaba atrapado en el mismo ciclo que Rhonda había intentado explotar. 3 semanas en Nevada, 1 semana en Flagstaff. Durante su semana libre, era un fantasma en el hospital tratando de conectar con un hijo que, aunque se estaba curando, seguía atrapado en el silencio. Las 3 semanas de licencia de Cal se evaporaron en un torbellino de visitas al hospital y papeleo legal. Vio el problema. David era un buen hombre, pero roto. Y Leo necesitaba consistencia. Leo necesitaba al hombre y al perro que habían estado allí. Cal sintió que la vieja culpa de Ana resurgía. Había fallado a esa chica porque se fue. No podía fallar a este. Su sargento, Hatcher, lo había llamado bruscamente. Thorne, regresas a la rotación de patrulla el lunes. 06 no llegues tarde. Cal estaba en su pequeño y vacío apartamento, el que solo usaba para dormir, y miró la hoja de asignación del K9 Delta. No podía hacerlo. No podía volver a los interminables y solitarios tramos de la I-40, esperando la próxima tragedia mientras ésta aún se desarrollaba en su espejo retrovisor. El subcontenido fue una decisión. A la mañana siguiente, Cal entró a la oficina de Hatcher en uniforme. «Sargento», dijo, «no puedo tomar el puesto de patrulla». Hatcher suspiró, frotándose la cara. «Thorne, si vas a renunciar...» «No voy a renunciar», interrumpió Cal. «Ese puesto administrativo, el de registros y evidencias, de 9 a 5. Lo quiero». Hatcher estaba asombrado. «¿El asesino de carreras, Thorne? Ahí es donde los manejadores K9 van a morir. Es un trabajo de escritorio». «No, sargento», dijo Cal, su voz firme por primera vez en años. «Es donde voy a vivir. Necesito estabilidad. Necesito noches libres. Necesito un horario. Lo estoy solicitando». Hatcher, perplejo, solo asintió. «Es tu carrera». 2 días después, Cal Thorne, el mejor manejador K9 del departamento, estaba procesando manifiestos de inventario. Y ese mismo día, puso su condominio en venta. Se vendió en 1 hora.
Tomó el dinero y alquiló un pequeño y deteriorado bungalow de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad. Era feo. La pintura se estaba pelando, pero tenía algo que su condominio nunca tuvo. Una valla alta de alambre y un pequeño y parcheado cuadrado de césped verde. Un patio trasero. El clímax no fue una explosión, fue una conversación. David se encontró con Cal en la casa alquilada. Llevaba 2 maletas. Ella, el recurso de ronda fue denegado, dijo David, que en voz hueca. Realmente se acabó. Sí, dijo Cal, se acabó. David miró la triste casita, luego a Cal. Tengo que volver a Nevada mañana. 3 semanas. Parecía un hombre caminando hacia su propia ejecución. No puedo. No puedo llevar a Leo a la mina y no irá a casa de mis hermanas. Se asusta. Él, él solo se siente seguro cuando está aquí. David asintió hacia Maverick, que estaba sentado pacientemente a los pies de Cal. «Entonces, ¿qué hacemos, David?», preguntó Cal. David, el ingeniero, el hombre de la lógica, presentó su solución. «Hablé con la doctora Ayres y hablé con un abogado». Respiró hondo. «Mantengo mi casa, mantengo mi trabajo, pero encontré un nuevo sitio. Está a solo 80 millas de aquí. Puedo estar en casa los fines de semana, pero no puedo hacerlo durante las semanas. No con Cody todavía necesitando tanto, y Leo te necesita a ti. Confía en ti». «¿Qué estás diciendo, David?». «Estoy diciendo que soy su padre. Siempre tendré la custodia principal, pero estoy solicitando al tribunal, con la plena recomendación de la doctora Ayres, que te nombre como cotutor legal, médico y educativo». Cal estaba atónito. «Un cotutor, David, eso es la única manera que él». La voz de David finalmente se quebró. Un año de dolor reprimido saliendo a la luz. «Es mi hijo, pero tú y ese perro, ustedes son los que lo salvaron. Yo soy el que le falló. Por favor, ayúdame a no fallarle». Cal miró a este hombre, no roto, solo doblado. Miró la casa vacía, el nuevo trabajo de oficina que odiaba, el patio que había alquilado para un perro. Finalmente comprendió. Esta era la redención que había estado esperando. Esta era la respuesta a Ena. «Está bien, David», dijo Cal con voz firme. «Sí, seremos cotutores». 6 meses después. El aire era fresco, el olor a pino mezclado con el chisporroteo de una barbacoa. El escenario era el pequeño patio trasero, pero ya no estaba descuidado. La cerca estaba arreglada. El césped estaba verde. David, con un ridículo delantal de besen al cocinero, estaba en la parrilla volteando hamburguesas. Estaba en casa por el fin de semana. «Se están quemando, Cal», gritó. «No se están quemando. Solo estás impaciente», gritó Cal de vuelta. Estaba en jeans y una camiseta, con una pelota de tenis en la mano. Cody, ahora un robusto niño de 1 año, gateaba inestablemente por el césped, dirigiéndose directamente a la parrilla, su progreso marcado por tambaleos decididos y vacilantes. «Maverick, vea por él», se rió Cal. Maverick, el perro tranquilo, el arma letal, pareció suspirar. Trotó, no con amenaza, sino con la cansada paciencia de una niñera, y suavemente empujó el pañal de Cody, alejando al bebé de la parrilla caliente y llevándolo de vuelta al césped, donde lo sentó rápidamente. «Mi turno, mi turno», chilló una voz. Leo, ahora de 8 años, flaco pero vibrante, corrió por el patio, sus zapatillas levantando tierra. Ya no era la estatua silenciosa, era simplemente un niño, ruidoso y alegre.
Mav, se supone que debes coger la pelota. Lánzala, tío Cal, lánzala. Cal se preparó y lanzó la pelota. Maverick, su deber como niñera completo, explotó por el patio, interceptándola, y los dos, el niño y el perro, cayeron al césped, un revoltijo de colas que se movían y risas agudas. Cal se quedó allí mirando la escena. La parrilla, los niños, el perro. David, con una cerveza, se acercó y se puso a su lado. «Se ve bien», dijo David en voz baja. «Sí», dijo Cal, con la garganta apretada. «Se ve bien». Cal miró la vida en su patio, el ruido, el caos, la familia, y pensó en Ana, la tumba poco profunda, el silencio. Pensó en su antiguo apartamento, la carretera interminable, la aplastante soledad. Y por primera vez en su vida, Caleb Thorne, el hombre que huía de todo, se dio cuenta de que ya no huía. Por fin, e imposiblemente, estaba en casa. Esta historia nos enseña que los milagros a menudo son silenciosos. Son el instinto persistente de un perro fiel o la dolorosa cicatriz de un fracaso pasado. Dios no borró la memoria de Ana de Cal, la convirtió en la fuerza que salvó a Leo y Cody. Cal fue un instrumento de la providencia colocado en esa carretera, en ese segundo exacto. En nuestras propias vidas, cuando sentimos ese extraño y repentino impulso de ayudar, esa es la manera de Dios de pedirnos que seamos sus manos. Tú puedes ser el milagro por el que alguien más está orando. Si esta historia de redención tocó tu corazón, por favor compártela con tu familia y amigos. Suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campana para no perderte ninguna historia de esperanza. Rezamos por cada persona que ve esto. Que Dios te bendiga a ti y a tus familias, y que te dé el coraje de ser el Cal para el Leo de alguien más. Si crees que Dios todavía coloca héroes, humanos y animales, exactamente donde más se necesitan, por favor muestra tu fe comentando amén abajo.